Muy buenos días para todos. Mi nombre es José Rafael Suescún Velázquez. Soy analista de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy los acompaño en esta conferencia virtual donde hablaremos acerca de las estrategias de bioseguridad de la industria de los derivados lácteos de cara a toda la emergencia sanitaria por COVID-19. En nombre de mi organización agradezco su interés y acogida por esta conferencia. Recuerden que la Cámara de Comercio está buscando que las empresas se mantengan y crezcan y que por esto queremos acompañar a los empresarios y empresarias en medio de esta contingencia, suministrándoles contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que den fundamento a la gestión empresarial, ya que juntos nos recuperamos. En cámaramedellín.com, que es nuestra página de internet, y encontrarán nuestras demás redes sociales encontrarán toda la información relativa a las conferencias que hemos ido teniendo durante este periodo de COVID, las cuales podrán encontrar y podrán ver en tiempo diferido. Entonces, eso les podrá también brindar otro tipo de información que podría ser de mucho interés. La metodología de esta conferencia del día de hoy será de la siguiente manera. Los conferencistas tendrán 1 hora para exponer acerca del tema de salud y posteriormente contaremos con 1 hora adicional para toda la clase de preguntas, por lo cual les solicitamos que disponiendo de la zona de chat a mano derecha en la interfaz de esta videoconferencia, puedan ustedes colocar todas las preguntas que ustedes tengan, las cuales nosotros iremos seleccionando de acuerdo a la puntuación en likes que ustedes mismos les vayan dando a estas preguntas. Por lo que también les pedimos que estén muy pendientes de las preguntas que vayan haciendo otras personas previas a ustedes para que no se estén repitiendo y seamos muy eficientes con el tiempo, ya que es corto. También queremos recordarles que toda esta información queda grabada y colgada dentro de nuestra página de internet www.cámaramedellín.com.com/biblioteca. Como les decía previamente, y vamos a tener también otros contenidos de mucha importancia, también relacionados en casos con COVID, en otros casos con productividad, competitividad, temas administrativos, financieros, comerciales. Entonces los invitamos también para que puedan acceder a esta información por allí. El día de hoy puntualmente nos acompañan el profesor Sergio Vargas Ramírez y Óscar Manrique Chía, ambos profesionales en la ciencia y tecnología de alimentos, consultores en la industria alimentaria por más de 20 años, profesores del Departamento de Alimentos de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia. Les damos entonces un paso a Sergio y a Óscar y esperamos que este espacio sea de mucha utilidad para ustedes. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, José Rafael, a usted y a la Cámara de Comercio, pues, por extender esta invitación. Trataremos de ser muy breves. Es un tema que yo creo que estamos muy saturados todos frente a la temática de esta pandemia, pero trataremos de hacerlo en una forma muy práctica. No sé si el sonido está bien. Sí, está bien. Perfecto, bueno. Empezamos ahí ya con la proyección de la presentación. ¿La estamos observando? Sí, ya la podemos ver. José, Ana. Bueno, perfecto, muy bien. Listo. Bueno. Entonces, este conversatorio, pues básicamente va a estar direccionado a unas pautas estratégicas frente a los lineamientos que se han venido dando en la industria, específicamente láctea, pues en la industria frente a que lo que vamos es a explicar algunas medidas adicionales que se pueden adoptar para preservar la integridad de toda la cadena láctea y garantizar el acceso de nuestros consumidores a unos productos que satisfagan las necesidades sin poner en riesgo la salud de ellos frente a la COVID-19. Vamos a hablar de una contextualización de ese virus, que es bueno tenerlo en cuenta. Como tal, la SARS o el SARS es una especie viral, generalmente es un patógeno,
es un virus patógeno porque afecta las vías respiratorias. Recordemos que una especie viral no es un ser vivo, no es una bacteria, pues no tiene el mismo comportamiento de una bacteria, de un hongo, de una levadura. Es decir, Oscar, no tiene núcleo, no tiene núcleo, entonces no vamos a tener pues esa condición de vida que tendría una bacteria en general, ¿sí? Entonces el comportamiento es totalmente diferente a los otros organismos. Entonces aquí hay que hacer énfasis en esta parte para poder actuar sobre él, ¿sí? Este SARS pertenece a una familia grande, cerca de 300. Sí, la ciencia ha dicho que hay identificados siete virus de esta familia. El primero fue por allá en 1960, se aisló de un paciente con una infección respiratoria, pero realmente los casos puntuales y los casos drásticos que se han venido dando frente a la familia de estos coronavirus empieza como tal en el año 2002, ¿cierto, Sergio? Sí, fue en el 2002 con el SARS-1, ¿sí? SARS-1, que fue allá en Asia, donde se presentaron cerca de 8.000 casos en 10 países, y pues de hecho tuvo un nivel de letalidad bastante alto, fueron aproximadamente 770 muertos de esos 8.000 casos. Entonces, exacto, sí, se habla de una letalidad del 9%. El 9-10%. El 9-10% del SARS-1, pues, que ocurrió por allá en Asia. Luego, en el 2015 apareció... 2012, perdón, apareció el Merck, que es como un primito del actual, y ese tiene inclusive, reportan una letalidad mucho más alta, Sergio, nos hablan del 34-35%, o sea, era un virus que generaba unos índices de mortalidad muy fuertes en los infectados. Quizás por eso es que, a diferencia del que estamos viviendo actualmente, no se propagó tanto, porque como el huésped moría, entonces lógicamente la propagación de este virus se pudo controlar mucho más fácil. Pues, se dio solamente en el Medio Oriente, ¿sí? Igual cerca como de 7, 8 países se controló, la letalidad fue alta, pero también hace parte de este grupito, de este tercero, que es el primo hermano SARS-CoV-2. Es el que nos tiene con dolor de cabeza. Nos tiene con dolor de cabeza el día de hoy. Bueno, realmente la forma de transmisión del SARS-CoV-2 básicamente se da por contacto directo con las secreciones respiratorias que se generan al toser o al estornudar una persona que está enferma o que está infectada, y entra en contacto con los ojos, la nariz o la boca de un individuo no infectado. Esa sería como la forma de transmisión de este virus, o sea, por las vías respiratorias y por los lagrimales. Vía vocal. Exacto. Sí. Por eso siempre, todo el tiempo nos dicen tapemos la boca, tapemos la nariz, para evitar que esas pequeñas goticas que caen al ambiente lleguen a la superficie o lleguen directamente a la otra persona. Exacto. Esos son los cuidados que debemos de tener siempre. Otra característica, a resaltar del COVID-2 o del COVID-19, ¿cierto? Es básicamente que el periodo de incubación, en comparación con el SARS-1 y con el MERS, es mucho más amplio. El periodo de incubación reporta la ciencia que son unos 14 días aproximadamente. Sí, 14 días, siendo promedio 12.5 días de incubación. En algunos reportes, inclusive, Oscar, aparecen 21 días. Sí, eso podrá pasarse, pues, pero generalmente, inclusive aquí lo tenemos, que la cuarentena son 14 días. Ustedes dicen, guárdese, si tiene síntomas, guárdese 14 días a ver si realmente tiene COVID o se puede tratar. Sí, inclusive cuando ustedes, pues al principio, cuando usted venía de un viaje, lo ponían en cuarentena de esos 14, 15 días. Que llegó de España, guárdese 14 días mientras vemos a ver y vuelve y salga a decir. Entonces el tiempo de esa cuarentena está direccionado al periodo de incubación de este virus como tal, que como les decía, a diferencia de los otros, pues este es mucho más amplio. Hay veces es asintomático, lo vamos a ver que hay veces es asintomático, y entonces genera su propagación mucho más eficientemente, digámoslo así.
Recordemos también que los grupos vulnerables frente al ataque de este virus, pues son población con algún riesgo patológico, específicamente de riesgos cardiovasculares o patologías cardiovasculares, pulmonares, respiratorias, algunas patologías respiratorias, la obesidad también, en las personas obesas también entramos, yo me incluyo ahí, en un grupo de vulnerables. Y los diabéticos. Diabéticos también están ahí en ese grupito. Y obviamente los adultos mayores, mayores de 60, que son los que, pues, como lo dijo el presidente Duque, los abuelos hay que guardarlos. Entonces ahí también hasta tuvo por ahí un problemita porque dijo los abuelitos. No, hay muchos mayores de 60, entonces no hay discriminación porque están solamente los abuelos, mayores de 60. Y también el grupo de personas inmunosuprimidas puede estar ahí. La sintomatología y los signos que genera este virus, pues son una sintomatología muy clásica, una fiebre. Pues lógicamente la temperatura alta, una tos que puede ser seca o en su defecto con flujo, dolores musculares se presentan, cefalea. Sí. Algunos pacientes se les ha identificado también la pérdida olfativa, la pérdida de los críticos para iniciar el tratamiento con él. Bueno, en la gráfica superior derecha vemos ahí una fotografía del SARS, del COVID, y lo que observamos es que el virus como tal, pues es una estructura proteica, es una fracción proteica. No le vamos a meter aquí mucha química a esto, ni mucha ciencia, sino que lo que nos interesa es que está conformado por unas fracciones proteicas, y esas fracciones proteicas están recubiertas por dos capas, lo llaman biocapas de una fracción lipídica, de una fracción grasa, digámoslo así. Y esa capa externa, esa biocapa lipídica, podríamos decir que es un beneficio que tenemos porque esa capa lipídica se rompe fácilmente, y específicamente con alcohol, pues con el éter también, pero con los jabones. De ahí que observamos día a día que el lavado de manos, que con jabón, es completamente cierto. O sea, el jabón cumple un efecto supremamente bueno frente al control higiénico de este virus, porque el detergente, el principio tensoactivo, lo que hace es, a nivel molecular, desorganiza esa biocapa lipídica y la solubiliza, o sea, la extrae, generando así que las proteínas se envuelvan y se inactiva el virus como tal. Entonces es fundamental el jabón. Es muy importante, hablando de ese jabón, que tenga una buena capacidad espumosa, ¿sí? Que genere muy buena espuma y un buen tiempo de contacto. No es que yo aplique el jabón, generó la espuma y enjuagué, no. Necesito darle un tiempo de reacción, porque realmente tenemos aquí una reacción química entre el componente del jabón, el tensoactivo, versus la grasa, ¿sí? Para que se forme esa reacción y poder diluir el virus como tal. Entonces, tiempo y jabón espumoso. Eso que necesitamos Sí, para esto. Buen tiempo. Estamos hablando de un tiempo de contacto 30-40 segundos con buena espuma, y a nivel pues, de la superficie vamos a dejar un tiempo mayor. Más adelante veremos en cuando estemos en todo el trabajo ya de los protocolos, cómo serían los tiempos adecuados de una de las ventajas que la mayor personas que tienen el virus, el 85% pueden tener el virus y se curan en la casa, pero también hay muchos asintomáticos. Chicos, esa última pues, partecita la podríamos de pronto repetir, que hubo ahí una desconexión momentaria. Bueno, entonces, hablando del tema del SARS-CoV-2, cuando se infecta la persona,
estamos hablando que cerca del 80-85% son personas que se curan fácilmente en la casa con un cuidadito, pero también hay muchos asintomáticos, y estos asintomáticos son los que nos pueden llevar un riesgo alto en nuestra sociedad. Entonces ahí es muy difícil de controlarlos. Por eso todo el tiempo el énfasis de lávese, lávese, cúbrase, cúbrase. Incluso a nivel de nuestras empresas también tenemos que cuidarnos de ese aspecto. Bueno, la pregunta del millón que nos la hacemos día a día, sobre todo los que estamos en este gremio, es: ¿se puede transmitir este virus a través de los alimentos? O sea, ¿se puede considerar el virus como una enfermedad transmitida por alimentos? Oscar, no, realmente, pues todos los análisis que han hecho, todos los estudios que se han hecho a nivel pues de la OMS y como lo tiene aquí el Ministerio de Salud, no se ha reportado ningún caso que se transmita a partir de consumo directo de alimentos. De consumo directo, muy bien, Sí, esa aclaración. yo no puedo consumir, no que se consumí un alimento, que consumí la leche y me dio la virosis. No, no se ha demostrado hasta el momento eso. Posiblemente habrán casos que se reporten, pero no, hoy no se tiene ninguna evidencia real de ese aspecto. Por eso no se puede catalogar como una ETA. Exacto, la OMS, el Instituto Nacional de Salud, la FDA, no reportan la COVID-19 como una enfermedad transmitida por alimentos. Eso sí hay que aclararlo y decirlo, pues, desde el punto de vista científico, no hay evidencia frente a eso y por eso no lo consideran. Entonces, ¿por qué hay que hacer todos estos protocolos para la industria de alimentos, Oscar? Es más preventivo lo que nos dicen. Y lógicamente es que el comportamiento de este virus frente a algunos materiales o frente a algunas superficies, pues tiene un comportamiento diferente, digámoslo así. Por ejemplo, se reporta que en el aire este puede estar entre 2.5 horas a 3 horas. Algunas literaturas nos dicen eso, porque es que cuando uno se pone a hacer una revisión bibliográfica se enloquece, porque hay que ser muy explícitos en que cuando veamos esas noticias sean de una fuente confiable. Entonces, lo que les venía diciendo, en el aire está reportado, la OMS dice que este virus puede estar suspendido en el aire máximo unas 2.5 a 3 horas. Sí, 2 horas y media suspendido en el aire ahí navegando. Entonces pasa uno y en su respiración se puede llevar el virus a las vías respiratorias. Exacto. ¿Dónde más podemos encontrar este virus posiblemente? Pues se dice que él puede estar latente inclusive en el acero inoxidable, que es el que nosotros trabajamos en la industria, reportan de 72 horas. Es el que más reportan. Es el que más reportan. El plástico en el cartón, pero dicen que en el acero inoxidable dicen que 72 horas. Que puede durar 3 días ahí suspendido antes de destruirse. En el que menos, como que parece ser, es el cartón. El cartón, parece que el cartón no es una muy buena... Es una muy buena fuente para que él se esté ahí. Bueno, para que se quede ahí en su buena condición. En su buena condición, sí, porque recordemos que esto no es un ser vivo. De hecho, él no se multiplica, no se duplica por sí solo, sino que él entra a la célula, inclusive es un virus ARN. Claro, esa es la diferencia con muchos otros virus que son ADN. ¿sí? Los ADN son virus que los tiene uno y yo los controlo y listo, no se multiplica al ambiente. Pero el ARN sí llega a la célula, multiplica la célula, esta sale y ya vuelve y replico todo una sociedad. Sí, él se va duplicando en la célula, la célula es la que se duplica como tal. Sí, muy importante. Y otra cosa importante es que, pues, que este virus está muy asociado con la parte de la suciedad, de las condiciones locativas. Entonces, donde haya más suciedad, más materia orgánica, puede ser que quede más adherido el virus. Se esconde ahí. Se esconde ahí. Se puede esconder ahí, entonces se da un tiempo más amplio de actividad de este virus. Las zonas de almacenamiento de empaque. Sí, esos son puntos críticos porque cuando yo recibo los empaques, hago una recepción, no sé si todos tengamos la precaución de limpiar adecuadamente,
proceso de desinfección con los componentes adecuados y luego llevarlos a las bodegas. Y allá lo podemos tener un buen rato cuando cogemos los empaques para el proceso de pronto llevemos el virus. Sí, perfecto. Y los utensilios, pues, lógicamente, hay unos utensilios de mayor uso, de mayor frecuencia de uso en la industria, los cuales debemos de tener un énfasis especial en la parte de la limpieza como tal. Bueno, nosotros prácticamente lo que hicimos fue unir el eslabón de producción, transporte y almacenamiento de leche cruda para ir mirando como qué es lo que hay que ajustar, porque vamos a ver que todos son ajustes, sobre todo en la industria de alimentos. Una ventaja que tenemos es que nosotros por normatividad ya tenemos instaurados algunas situaciones. Bueno, que nos está pidiendo el sistema, en qué es un protocolo de COVID-19. Sí, o sea, es que es muy abierta la pregunta. O sea, decimos, no, es que hay que implementar unos protocolos para el COVID-19. Nosotros ya tenemos unos lineamientos. Entonces, es reforzar lo que tenemos, básicamente. Cuando hablamos de los protocolos, es hacer como un refuerzo a lo que tenemos. Exacto. Es un complemento a lo que ya tenemos implementado en nuestras industrias. Exacto. Entonces, en esta parte de producción primaria, pues si nosotros nos centramos a ganadería especializada de leche, diríamos que tenemos pues, procesos ya documentados e implementados frente a la parte de limpieza, desinfección y manejo de residuos, ¿cierto? Sí. Por eso hay que profundizar muy bien en el estado de salud de la persona que hace esas labranzas de ordeño y en la higiene que debe tener esa persona. Bien sabemos que por las modalidades de ordeño no es lo mismo pues, hacer un comparativo en una sala de ordeño a un ordeño con vacío en potrero o a un ordeño manual. Pero sí es más de concientizar a estas personas de que además de que estamos trabajando con un alimento, que somos responsables de salud pública, pues ajustar las condiciones que estamos viviendo actualmente frente a la propagación de este virus. Entonces es determinante la parte de la higiene y el estado de salud de estas personas que nos colaboran en la producción primaria. Igualmente el almacenamiento, sea en cantinas o sea en tanques de enfriamiento, pues vuelvo y les digo, en ganadería especializada de leche, pues nosotros mínimamente hacemos proceso de limpieza y desinfección. Que hay veces no tenemos en cuenta la parte del agua potable, que es un error que hemos tenido y que uno evidencia en campo, pero al menos ya hay como una conciencia de hacer procesos de limpieza y desinfección en los utensilios y en los equipos que utilizamos para el almacenamiento de la leche. Ahorita que hablemos lo de detergentes y de desinfectantes, pues vamos a tocar un poquitico el tema a criterio nuestro, como cuáles serían los que son más se acomodan a esa especie de virucida que necesitamos aquí. Claro, sí, yo quería hacer una observación en el caso del agua, que es uno de los elementos importantísimos para el control del COVID-19. ¿Sí? Tener suficiente agua, diríamos agua potable, pero como en campo muchas veces de uso agrícola, difícil tenerla, entonces contar con hipoclorito. Una forma fácil. Es una forma muy fácil, rápida de, digamos así, de potabilizar el agua que vamos a utilizar para nuestras labores de higiene, tanto en las zonas de ordeño, los equipos, el manipulador, las cantinas, todos estos elementos. Entonces tener el sistema de agua con cloro o hipoclorito, ya con la forma comercial que lo queramos conseguir. Perfecto. Y ya lo que es el eslabón de recolección o el segmento de recolección y transporte de la leche cruda de las fincas a los centros de acopio o plantas de procesamiento, pues lo que hay que ajustar es hacer una intensificación o implementar, porque esa realmente pues uno no lo observa en práctica mucho, una implementación de
una desinfección periódica en la cabina del conductor, pues en la cabina del vehículo, perdón. De ahí que el ideal es que se le entregue o se le suministre un kit a la persona que hace esta labor, y ese kit básicamente, pues creeríamos nosotros que debe ser un alcohol glicerado del 65%, Sí, que sea de 65 o más, o un gel antibacterial, pues también a base de alcohol. Sugerimos el alcohol porque el alcohol tiene un efecto frente a la ruptura de esa biocapa lipídica que tiene el virus. Toallitas desechables, guantes y el uso del tapabocas. Ese sí es fundamental, porque recordemos que la forma en que se puede transmitir esto es por esas gotículas que se expulsan al toser o al estornudar una persona infectada. Entonces el tapabocas es fundamental ahí. Claro, y si vamos pues a analizar un poquitico más, vemos que el conductor podría ser el que pueda llevar más fácil el virus a nivel de las fincas que el mismo operario de ordeño. Exacto, sí, el vector ahí fundamental es el conductor, que es el que está ingresando a los predios. El que está yendo a diferentes puntos, entonces... Y en ese orden de ideas es que se hacen las otras sugerencias o las otras estrategias, que es limpieza y desinfección de los elementos que usualmente entran en contacto con el conductor, como son las maniguetas y las llaves del tanque. El distanciamiento social, hay una polémica muy grande frente al distanciamiento la distancia, realmente cuál es la distancia sugerir, pues la distancia ideal para eso. Exacto. Cuando nosotros vamos y miramos la Comunidad Económica Europea, inclusive la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que ese distanciamiento debe de ser entre 2 a 2.5. De 2 a 2.5. Básicamente aquí la resolución 666 del 2020 dice que mínimo 1 metro. Entonces ahí queda como esa divagación de si nos ajustamos mínimo a 1 metro o a lo que dicen las otras entidades internacionales. Cuando estuvimos consultando, pues básicamente a la conclusión que llegamos es que ellos han hecho pruebas de esfuerzo donde han identificado que al estornudar, al hacer un estornudo muy fuerte, pues esas gotículas pueden desplazarse hasta un 1.5 metros. 1.5 metros. Entonces, por eso es que ellos, por cuestión preventiva, recomiendan son los 2 métricos. Los 2 metros. 1.5. Claro, de ahí muy importante, pues, la capacitación en el estornudar, cómo hacerlo. Porque es que muchas veces lo hacemos como con ganas. Exacto. Con ganas. No, eso ya se perdió. Y hay que tenerlo en el codo o utilizar el pañito. Perfecto. Eso sí es muy grande. Oscar, o sea, que ya no me puedes dar chocolatico pues en la finca. Nada, esa era otra lo que veníamos diciendo, que normalmente la amistad que se genera entre el recolector de la leche y las personas que están en finca o en el predio, pues es una amistad muy conciliadora, una amistad muy fuerte, digamos, los que se brindan unos lazos de amistad fuertes, pero la idea es que se restrinja toda esa parte del saludo de mano, de recibir inclusive los alimentos, que hay veces un tintico o alguna cosa, lleve el termito, hermano, si usted es conductor o yo. Ay, yo era feliz cuando iba a las fincas y me daban el juguito, el cafecito, y uno pegaba la conversadita con el ordeñador. Eso ya eso se perdió y por un tiempo, pues, no sabemos cuánto. Y volvemos y decimos, lavado de manos constante, y adicional a esto, concientizar a las personas del transporte de que únicamente se dirijan al tanque de enfriamiento o al cuarto, pues, donde está el tanque, y no hagan desplazamientos por los predios, por minimizar los riesgos de contagio. Y en la rueda del carro puede llevar el virus o Sergio, sí. Hola. ¿O será que la Sí, de hecho, por ejemplo, algunas empresas hacen proceso, están implementando procesos de desinfección al ingreso del vehículo al predio. Sí. Hola. Juan, José, ¿no me escuchas? Bueno, sí, a ver si de pronto repetías esa última pregunta que se entrecortó.
A la de... Ok. ¿Será que cuando va el vehículo en sus ruedas puede llevar el virus? Sí, sí, hay una probabilidad de que el virus pueda ir adherido a las llantas del vehículo. Sería unas bombitas de estas jardineras con una concentración de hipoclorito. Sí, nos puede servir Nos eso. puede servir eso y sería algo que se puede implementar en una forma muy económica en los predios. Ok. Entonces hay que tener cuidado también con el tema de ruedas y el conductor. Son los dos elementos básicos que vamos a cuidar aquí bastante. Bueno, ya cuando recogemos la leche, ya va en el tanque y llegamos a la planta o tenemos alguna otra en el camino, ¿no? Ya no, ahí terminamos. en planta. Ya vamos para planta. Me había olvidado comentarles que Sí. los elementos de protección personal, pues, se deben de tener en todas las actividades de estas labranzas. Y cuando hablamos de esos elementos de protección personal, volvemos, insistimos, el tapabocas, el uso de los guantes también, ¿cierto? Guantes. Bueno, hay veces utilizan la careta, pero con un buen tapabocas se ha demostrado que con un tapabocas que quede bien adherido a la nariz, pues es más que suficiente. Ahora, la protección que se da con la careta es por la vía del lagrimal. Lagrimal, sí. Pero hay veces lo que hemos percibido es que es un poco incómodo tener uno de esos 8 horas. Molesta bastante y aprieta, queda en la frente, fastidia. Entonces muchas veces no logramos pues, el efecto, sabiendo que lo logramos con el tapaboca. Y la gafita, pues mejor. Sí, cuando corresponde. Eso también aplica para el ordeñador. Debería. Lo que pasa es que decimos que en el ordeño, pues, sobre todo los municipios que están libres de COVID, pues no lo hay, pero todo esto son medidas preventivas. Todo esto son medidas preventivas. Entonces, a nivel de ordeñador también deberíamos de tener el tapaboca y los guantecitos para algunas labores. Bueno, y ahora entremos ya a la parte gruesa, digámoslo así, que es planta de procesamiento. Y como lo hemos venido diciendo, lo que hemos de hacer es un refuerzo sobre esos estándares de seguridad alimentaria que usualmente tenemos en nuestras plantas, llámese cualquier sistema de gestión, ¿cierto? Sí. Llámese BPM, HACCP, etcétera, etcétera. Esto es un refuerzo, y ese refuerzo se da por las condiciones pues, en las cuales estamos viviendo en la actualidad. Estas recomendaciones, cabe anotarse también que por ningún momento o por ningún motivo, perdón, se pueden o van a sustituir o a reemplazar los procedimientos que ya están implementados en las empresas. Y específicamente estamos hablando de un plan de saneamiento básico. Sí, de hecho lo que nosotros vamos a hacer es darle sugerencias a esos procedimientos, a que hagan algunos ajustes, a que pongan algunas líneas, algunos complementos para todas estas actividades, para cumplir lo que llamamos los protocolos y generar el tema de seguridad. Esto va a ser seguridad alimentaria. Sí. Esto es seguridad alimentaria en la parte de higiene. Entonces, empezamos con la parte del personal en planta. Personal, es el fundamental, el primer vector, está el primer vector en las plantas, el que puede llevar el virus, el que está yendo, saliendo y entrando a las plantas. Entonces, por ende, es el que de mayor riesgo. Exacto. Igual, pues nosotros tenemos ya ahí instaurado, pues nos imaginamos que en toda planta de procesamiento ya debe haber un manual con esas normas higiénicas. Sí, con seguridad, porque como mínimo tiene el plan de saneamiento. Exacto. Dentro del plan de saneamiento están las normas higiénicas que debe cumplir un buen manipulador de alimentos. ¿Qué hay que anexar? El distanciamiento que hablábamos, yo me equivoqué ahora, había dicho que de 2 a 2.5 metros, la OMS es de 1.5 a 2 metros, de 1.5 a 2 metros. Y esa resolución 666 del 2020, pues nos dice que mínimo 1 metro. Sí, cuando uno mira los lineamientos que nos está dando la 666 para las empresas de alimentos, nos habla de 1 metro. Claro que, Oscar, si uno estuviera en una planta de producción,
2 metros. Eso es mucho. Es Eso mucho, o sea, sí, ¿cómo sí. manejamos esos de 2 metros? Sí, sí, no, es complejo. Muy Pues hay que complejo. hacer una reorganización y ustedes me imagino que ya los empresarios que nos están escuchando, pues ya han venido trabajando sobre esto. La parte de señalización es fundamental ahí. Hacer señalizaciones, yo creo que nos ayuda mucho a mantener ese distanciamiento y esa organización por modelos se puede dar en zigzag, sobre todo en bandas transportadoras. Sí, en mesas de Crean trabajo. diagonales, es utilizar mucho la parte estratégica de diagonales de ubicación de los operarios. Yo aquí haría una recomendación grande a los empresarios, es el trabajo con sus líderes de empresa. Entonces, tenemos de trabajar con los ingenieros, tanto el de calidad como el de producción, para poder planear y generar la calidad del producto. Entonces, es muy importante trabajar con ese equipo de trabajo. Otra cosita es reforzar la supervisión de esos hábitos higiénicos sanitarios. Pues eso es fundamental, más que poner una marca en el piso, es decirle al trabajador, cuide su salud, cuide la salud del otro y cuide la salud de la familia, así como que cuide la salud de los consumidores. Entonces, muchas veces la marca en el piso la tenemos, pero el trabajador no le hace caso a esa marca. Entonces, es más la concientización del empleado frente a esta situación, Oscar. Muy bien. Y lo otro que hemos observado son la instauración o implementación de unos filtros sanitarios adicionales a los que podemos tener en planta, y específicamente al ingreso. Ese va a ser fundamental. Sí, porque ya en planta tenemos filtros sanitarios, Sí. tenemos en varios puntos, bien ubicaditos, tenemos un manejo de ellos, pero el del ingreso, ese generalmente no existe. Entonces aquí hay que tenerlo. ¿Y ese filtro sanitario qué debe tener? O sea, No, ¿qué es pues, lo indispensable para eso? Realmente, y lo hemos observado no únicamente en la industria de alimentos, es medir la temperatura corporal. Yo creo que eso es fundamental, es un parámetro fundamental, la toma de la temperatura corporal. Ojo con eso, que hay veces estamos comprando unos termómetros que no son adecuados o no se adaptan para medir o para censar la temperatura corporal, Sergio. Eso hay que hacer una aclaración interesante ahí. Y el estado de salud. Nosotros aquí pues tenemos como ejemplo un pequeño formatico. Vamos a proyectarlo aquí. Un formatico fácil que se puede implementar frente a esas medidas de control en esa estación sanitaria. Sería pues el nombre del operario, el chequeo o el registro de la temperatura corporal. ¿No se está viendo? No, no se está viendo el formato. Ahí ya sí la observamos. ¿O no? No. Bueno, es muy importante aclarar que la persona encargada de este ingreso debe ser alguien que tenga de verdad una buena competencia, una buena capacitación para tomar estas decisiones de salud. No se observa ahí el formato. Profe, no, toca como que dejes de compartir la presentación y vayas y compartas el formato. Y luego regreses a la presentación. Bueno, vamos a hacerlo así. Y si no, nos la esperemos y lo mostramos al final. Bueno, perfecto. Sí, en la sección de preguntas. Sí, continuemos aquí para que nos dé el tiempito.
Bueno, y otra cosa interesante, Sergio, en la parte... presentación. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Esto me suena como a sabotaje. Esta parte. Pon la presentación otra vez. Sería que, ¿Quién está hackeando ahí la...? sería que entró el COVID, sería que entró el COVID. No quiere ser erradicado. Ahí ya sí parece lo ser. observan. Todavía no. No, pero ya le estoy dando compartir pantalla. Esperemos un momentico a ver. Ahí ya va entrando. Ahí ya creo que se puede ver bien. Ah, bueno, continuemos pues. Entonces, comentábamos que también hay que tener en cuenta, frente a ese distanciamiento que hay que hacer, y lógicamente, pues dentro de las posibilidades, lo que buscamos es evitar aglomeración de personal. Hay que reprogramar producción, reubicar espacios. Sí, sacar grupos pequeños para todas estas actividades. No, pues, ¿será que trabajar 24 horas? Pues sí, pero eso ya depende de cada empresa, por eso cuando hablamos de protocolos, pues nosotros aquí estamos hablando de estrategias, porque es que el protocolo va acomodado a cada empresa. Sí, aquí no podemos decir, el protocolo es hay que hacerlo así, hay que uniformar las empresas. No, porque cada empresa tiene sus condiciones propias. Pero sí, definitivamente hay que reprogramar producción, ya sea por entradas escalonadas, sobre todo en las horas de descanso, cuando se utiliza el cafetín, todo eso. Las capacitaciones. En las capacitaciones hay que hablar de todo eso. Evidenciamos por un video en estos días, porque como no estamos yendo a las empresas, pero nos mandó un video un colega donde se le estaba presentando un cuello de botella al calentamiento en el microondas, de la alimentación de los muchachos, de los operarios. A la hora del almuerzo, claro, todo el mundo ya haciendo fila que querían almorzar ya. Y todos quieren calentar. Entonces ahí hubo un cuello de botella. ¿Cómo hacemos? Si todo el tiempo guardamos la distancia, pero en el almuerzo estamos pegaditos. Sí, claro. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Sí, es reprogramar espacios de trabajo, reprogramar tiempos de trabajo, toda la parte sí. Pero volvemos e insistimos, eso es acorde a las condiciones de cada empresa. Eso sí es. Hay algo interesante, podríamos devolver la anterior, pero en el filtro de control de ingreso, el tema de llegada del trabajador, cuál es el medio de transporte y cómo llega, y darle ese distanciamiento. O sea, cuando está entrando no es que se pegue, ¿qué hubo, muchacho? Ya llegué, no. Guarde la distancia del 1,5 metros, los 2 metros, para que hagan la evaluación de cada uno. Pasa 2 metros, pasa 2 metros, pasa. No es que se peguen todos y llegamos. Sí. Y ojalá no, todos deberían de llegar con su tapabocas puesto. Sí, desde la casa al ingreso deben de llegar su tapaboca de calle. Y ya miramos a nivel de la planta, que es otro tapaboca diferente. Perfecto. También hay que ser conscientes de que debemos restringir el ingreso de personal innecesario en planta, sobre todo en esta época, pues. Sí. Es muy usual uno ver en planta que viene de nuestro proveedor, que hagamos este ensayo de este aditivo, de este retenedor. Yo creería que en estos momentos, Sergio, es bueno dar un pare a ese tipo de actividades o restringirlas al máximo. Yo no sé si parar la actividad de desarrollo de productos, porque podrá tener implementos para hacer el desarrollo de productos, pero si el tema de proveedores de estos insumos, no, en ese tiempo no. Nos vamos a preocupar más es por el abastecimiento, que tengamos productos en el mercado, que el cliente tenga y deguste nuestro producto realmente. Sí, entonces ese abastecimiento vamos a tener dentro de 1 mesecito, 2 mesecitos, poder nuevamente hacer nuestros ensayos, nuestros desarrollos, nuestros lanzamientos. Pero yo creo que hoy nos va a tocar frenar un poquitico este aspecto. No frenarla en su totalidad, pero sí hacer ahí una reprogramación frente a eso. Y en caso tal, después de que necesite entrar el proveedor, que un fallo, un paro de un equipo, de una línea,
pues nuestro proveedor tiene que entrar, pues que acate las medidas que se han sí. implementado adicionales a las que se venían Debe dando. cumplir la medida como si fuera un trabajador de la empresa, tal cual. Todas las condiciones debe cumplirlas. Bueno, ¿y las auditorías qué? Las auditorías virtuales. Que hagan auditorías virtuales. Pues yo tengo conocimiento de causa que, por ejemplo, INVIMA las está haciendo virtuales. Sí, sí, INVIMA está implementando unas auditorías. Ah, bueno, y hago aquí un paréntesis para decir a nuestros empresarios que con estos protocolos que hay que enviárselos al INVIMA, ¿sí? Ellos ya van a hacer la revisión de forma virtual. La van a hacer virtual. Sí, van a hacer eso de fuentes confiables. Nos pasaron que esta revisión va a ser virtual. Es muy buen fidedigna. Sí, totalmente. Y es muy importante que tengan a una persona encargada que conozca todo este proceso. Sí, que se apodere de un empoderamiento de este. Y el uso del tapabocas, recomendamos nosotros que sea todo el personal de planta. O sea, nosotros primero lo hacíamos de pronto en la zona de empaque o alguna cosa. Sí, era muy selectivo. Frente a esta situación, yo creo conveniente utilizar el tapabocas en todas las actividades de la planta. Todo. Inclusive es muy curioso porque en los lineamientos que da la 666 no lo pone como obligatorio. Sí, lo deja abierto. Lo deja abierto a que el empresario decida si lo pone o no lo pone. No, pero por condición pues que tenemos, yo diría que para todas las etapas del proceso productivo que tengamos tapaboca. Sí. Pero venga, hay una duda. ¿Qué ponemos? ¿Tapaboca desechable o tapaboca? Ah, bueno, esa es otra controversia fuerte ahí. Y es que, y creo que lo vamos a tener en las recomendaciones finales, pues si nosotros utilizamos tapabocas desechables, biológicos peligrosos. Entonces ahí hay que reforzar muy bien y... Entonces toca reforzar nuestro programa de residuos sólidos, porque ya nos tocará poner canequitas de residuos peligrosos. Eso nos tenemos que someter o utilizar el tapabocas lavable. Y en las capacitaciones, decirle a nuestro personal que el lavado debe ser con abundante agua y jabón y darle un tiempo de exposición de un minutico remojado en el jaboncito con... ¿Y será que estos uniformes se los llevan para la casa o la empresa? Bueno, eso también va a las condiciones de la empresa. Yo conozco empresas que tercerizan el lavado de los uniformes a unas lavanderías, pero bien sabemos que no todas las empresas pueden hacer eso, sí. Entonces, las empresas pequeñas, si esa es la expresión pequeñas, las microempresas, digamos, pues lógicamente lo que hacen es que el empleado lleva su dotación para hacer su lavado. Y ahí en la capacitación es fundamental. O sea, en el refuerzo de capacitación es decirles a ellos cómo hacer ese... Sí, si los que lo llevan para la casa, denle la recomendación, el uniforme, todo el uniforme y el tapaboca, perdón, lo van a llevar a la casa, le van a aplicar un buen jabón. Oscar, yo le recomendaría pues ese jabón azul. Ese jabón azul puede servir, que da muy buena espuma. Sí, además porque es rico en hidróxido de sodio, es cargadito en hidróxido de sodio, nos rompe muy bien la estructura lipídica. Sí, eso sí está ya demostrado. Sí, está demostrado. Entonces, 10 minuticos en jabón, en esa solución jabonosa, y luego hágale el procedimiento normal que tiene establecido la empresa para limpieza de uniformes. Exacto. Eso es lo que podemos hacer. Y lo que hay que tener ahí, que es un punto álgido, es una posible recontaminación. Entonces, lo que hemos venido implementando es que la empresa sí dote al personal de unas bolsitas tipo Ziploc. Ziploc, sí, es muy bueno. De modo que cuando ya planchen su uniforme, lo laven, lo metan en la bolsita y con ese se desplacen, pues, o sea, dentro de la bolsa lleven eso. Sí, a la empresa. A la empresa. Sí, siempre. Y la ropa de calle, también guardarla en bolsa. También que la guarden en bolsita. O sea, uno llega a la planta, se quita esta ropa, la mete en una bolsa diferente a la que traigo el uniforme, la meto en el locker, saco mi indumentaria, me la pongo y dejo la bolsita vacía para cuando termine mi actividad. Exacto. Y siempre el uniforme lo llevamos todos los días.
No es que vamos a llevar los uniformes que tengo de dotación para dejarlos almacenados Exacto. en el locker, no. Todos los días llevo mi uniforme que corresponde para ese día, como lo tiene implementado la empresa. Muy bien. Bueno. Operaciones de limpieza y desinfección, señor. Bueno, igual ya todo eso está implementado, ya tenemos nuestro programa de limpieza y desinfección, ya están los POEs implementados, montados. Aquí lo único que hay que hacer es un refuerzo a este procedimiento. Sí, y ahí creería yo, Sergio, que un aliado fundamental es el proveedor de este tipo de insumos. O sea, sí, claro, esa es mi mano derecha. Esa es mi mano derecha. Ellos están fuertemente capacitados, son idóneos, prestan una asistencia técnica frente a eso. Yo creo que en eso la ética prima sobre todo y creería yo que nosotros tenemos muy buenos proveedores de estas líneas de limpieza y desinfección. Lo que observamos nosotros, lo que hemos consultado y antes inclusive de esta pandemia, me van a satanizar por lo que voy a decir, pero a mí en la industria láctea me parece supremamente eficiente para el proceso de sanitización, para el proceso de limpieza y desinfección, para el proceso de desinfección específicamente, los compuestos a base de cloro y los peracéticos. Compartimos el mismo concepto, Oscar. Yo pues en la industria también les recomiendo siempre, ojalá este tipo de productos, si no lo tiene para algunas actividades y si cuenta con él, que lo dosifique de forma adecuada, pero para mí, de los mejores desinfectantes siempre van a ser hipocloritos, peracéticos. Sí, ahí el problema de corrosividad pues que se pueda generar, pero desde el punto de vista, digámoslo así, de eficiencia sanitario está eso. Bueno, lo que se ha venido hablando frente al COVID es que estos productos tengan una acción virucida comprobada. Ah, sí. Y pues aquí no nos está proyectando, ahorita le mostramos, pero la tabla que está en el 660, ¿es en el 666 o en el del INVIMA? En el del INVIMA. No, en el lineamiento del 666. En el lineamiento del 666 ustedes van a encontrar una tabla donde muestran los diferentes desinfectantes y le dan una categorización de alta, baja, media, ¿cierto? Se observa ahí que, por ejemplo, no tenemos nada contra los amonios cuaternarios, pero ahí, y está muy evidenciado eso, el amonio cuaternario no tiene una acción virucida eficiente o fuerte si lo comparamos con un peracético, con un peróxido de hidrógeno o con un hipoclorito. Entonces sí, hay que tener en cuenta es que esos desinfectantes que estemos utilizando tengan esa acción virucida comprobada. Y las concentraciones, que lo que hemos también observado es que se han aumentado las concentraciones, Sergio. Sí, las han aumentado. A lo que habitualmente pues venimos trabajando en la industria. 10, 12 veces más de lo que hemos trabajado en la industria. Y eso pues obviamente va a afectar mucho inclusive los materiales. Pero Oscar, yo creo que pues cuando uno implementa un buen sistema de limpieza, utiliza unos buenos jabones, le da los tiempos adecuados y hace todos los controles que hemos venido hablando, realmente el riesgo de tener el virus en nuestro ambiente es bastante reducido. Sí, podríamos pues jugar con eso, aunque no podemos pues desconocer las recomendaciones que nos está dando aquí la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud frente al uso de estos desinfectantes. O sea, hay que aumentar esa dosis. Hay que aumentarla. Y hay que aumentar a lo que sugieren ellos, que ellos pues esto viene ya desde Europa inclusive. Sí, hay muchos estudios de esto. En el hipoclorito, perdón, en el cloro, en los compuestos clorados. Ellos hacen unas concentraciones. Hablan de 1000 partes por millón o más. A mí me parecen supremamente altas, pero sí, la bibliografía reporta eso, que hay que trabajarlo a esas concentraciones. Y el peracético sí trabaja un rango. Sí, ese es más permisible, incluso nos está hablando desde 10 hasta 200, hasta 2000, desde 100
hasta 2000 partes por millón, sí, perdón. señor. De 100 a 2000 partes por millón. Yo creo que este sería inclusive más conveniente dentro de todo, sí, sí. ya que este generalmente viene mezclado con peróxido de hidrógeno. Claro, es que el peracético es ácido acético con peróxido de hidrógeno, tiene ese efecto herbicida supremamente interesante. Fuerte. Bueno, y la limpieza, volvemos, recuerden que el detergente como tal rompe esa capa lipídica que tiene el virus, entonces la limpieza ahí es fundamental también. Y otro puntico ahí es la de procurar hacer mantenimiento a los equipos en horarios diferentes a los de producción, o sea, eso es más que todo para evitar una contaminación cruzada, Sergio. Sí, para contaminación cruzada y para tener una eficiencia en la limpieza, porque es que muchas veces cuando tenemos todos los equipos a la vez, como que eso nos desespera y nos apura. En cambio, cuando los tengo controladitos, en diferentes momentos, pues voy a poderlo hacer más consciente esta limpieza. Oscar, sería muy bueno que contáramos con esos puntos, identificar algunos puntos críticos en estos equipos, en estas áreas de trabajo. Puntos críticos. Un contacto muy fuerte, o sea, es un proceso que tiene mucha manipulación, sobre todo en el amasado, en la molienda. Esos serían puntos críticos que hay que ejercer un mayor control. De pronto se nos escapaba también la aspersión o la desinfección de ambiente, ¿cierto? Sí, claro, hay que reforzarla. ¿Cuánto lo estábamos haciendo? Lo hacíamos 4 veces en la jornada. No, aquí hay que, bueno, pues sería cada 2 horas. Cada 2 horas. Cada 2 horas es la recomendación para... Sí, máximo cada 2 horas, máximo. Sí, máximo cada 2 horas. Pero de ahí para abajo se podría implementar un poco más. Bueno, en estas empresas tenemos salas controladas de temperatura. En algunas empresas tienen salas controladas de temperatura y ahí hay que tener en cuenta los difusores. Los filtros de los difusores y todo eso, darle como un aumento a la frecuencia de limpieza de estos como tal. Volvemos al tema crítico aquí, o sea, la palabra hoy mágica es limpieza. Limpieza. Sí. Okay. Bueno, los carros canastilleros, ese también es otro punto a controlar. Contaminación cruzada con esos carritos. Lo llevamos para todas partes. Entonces es hacer un protocolo para hacer ese proceso de limpieza y desinfección de estos carritos, que pueden ser un vector. Énfasis en las ruedas. Exacto. Haciendo énfasis en las ruedas, que son las que van a tener contacto con las diferentes superficies de todas las zonas de la planta. Muy bien, entonces sí es bueno implementar ahí eso dentro del programa de limpieza y desinfección, con una periodicidad, 3 horas. 3 horas. Cada 3 horas a él limpieza. Y este es otro cuento interesante. Las devoluciones. Las devoluciones. Bueno, igual las empresas ya tienen su programita de control de devoluciones y de productos no conformes. Pero es como hacer ajuste también ahí, porque es que sería otro vector, Sergio. Esto viene de la calle, de la parte externa de la calle e ingresa a planta. Sí. Entonces, ¿qué medidas tomar ahí? Pues este producto muchas veces o no entrarlo a la planta cuando es una devolución por calidad, porque no cumple, está vencido. Ese no entra a la planta. Sí, ese normalmente. Pero muchas veces es un producto que se devuelve por una etiqueta. Sí, se desprendió la etiqueta, mal etiquetado, etc. Entonces, ese producto cuando regresa a nuestro proceso, hay que ser drásticos en eso. Hay que instaurar un sistema de limpieza y desinfección. De control de limpieza y desinfección. Y ser muy, muy, muy rígidos con eso. O sea, no hágale que después no. Eso es, no pasa o lo pasa limpio y desinfectado. Muy bien. Bueno, y ya para terminar la parte de distribución. Cuartos de almacenamiento de producto terminado. Sí, lo que llamamos las cavas. Sí, lo que habíamos descrito anteriormente en la parte de los difusores. Entonces ahí puede entrar el virus de la calle. Pues no, si usted tiene un control ahí de los operarios como tal, pues no hay pues podríamos decir que es mínimo. No, eso es
Pero si hay que aumentar la frecuencia, creería yo, no sé si estás de acuerdo, aumentar la frecuencia del mantenimiento de esos difusores, de los filtros, de mantenimiento prácticamente del lavado. Sí, la limpieza de los difusores y los filtros, que lo tenemos, no sé, cada mes, entonces vamos a hacerlo cada 15 días, como nos recomienda pues el INVIMA. Y a nivel interno, pues los ventiladores y todas esas rejillas, la limpieza rutinaria, aumentarlo un poquitico más. Un poco más. Sí, poco y este otro, que es que por las canastillas yo creería que sí se podría dar eso. Sí, claro. Si no hacemos un buen proceso, un control sobre esas canastillas, pero ellas van, vuelven, llegan las del vecino, las del otro, que eso ocurre. Eso tenemos canastillas de todo el mundo, todos como que son socios de nuestra empresa. Eso es un dolor de cabeza para ustedes, señores empresarios. Pero desde el punto de vista higiénico y control pues de la COVID, esas canastillas yo creo que es un punto crítico. Sí, mucho. Algunas empresas tendrán su sistema, sus lavadoras de canastillas, pero los microempresarios, ¿qué hacemos ahí? Bueno, ahí yo recomendaría la hidrolavadora para hacer una buena remoción de esa suciedad, ¿sí? Y aquí sí, el hipoclorito. Después desinfectar con hipoclorito. O si tenemos la posibilidad de utilizar vapor, porque como él es termolábil, también podría ser. Claro. Casi todos tenemos una caldera, entonces podríamos como adecuar a hacer Oscar, esa es muy buena sugerencia. Saben que tenemos el equipo, la caldera disponible, podríamos hacerle una buena limpieza, una buena desinfección a partir de vapor. Sí, me parece una muy buena alternativa y ahí estaríamos haciendo un muy buen control de esos elementos. Finalizando, vehículo, señor. El vehículo, igual como la canastilla, es el que va y vuelve. El que está pasando por diferentes y ese casi áreas. Nunca documentamos las actividades de limpieza y desinfección. Todas no. Todas no. Porque es que aquí hay que tener en cuenta la cabina también. Nosotros que ahí siempre nos fijábamos era en el compartimento, en el termoquín como tal. En el termoquín, sí. Pero aquí, yo creo que hay que ampliar esas medidas en cabina. O sea, la parte documental, en el caso del vehículo hay que ampliarla. ¿Sí? Vamos a cabina y le vamos a hacer y las llantas. Documentación a la parte de llantas y en el tema igual del termo, aumentar la frecuencia de limpieza. Sí, también. Ese mantenimiento, así como si fuera el cuarto frío. Perfecto. ¿Sí? Entonces ya, pues... Yo creo que una recomendación al final es muy importante. Nuestro programa de BPM es ajustarlo a esta condición, darle ese ajuste. Sí, es hacer esos ajustes, digámoslo así, atornillar. Atornillar, sí. Esas arandelitas, apretarlas un poquitico más. Un poco. No es muy complejo lo que hay que hacer. Lo que pasa es que hay veces nos llenamos de tanta información que empezamos a divagar. Otro documento más, sí, de pronto una hojita por ahí, pero realmente es ajustar todos estos programas haciendo énfasis en los 4 básicos del plan de saneamiento básico. Tenemos el programa de residuos sólidos. ¿Qué nos va a tocar en el programa de residuos sólidos? El de incluir todo el tema de biológicos peligrosos. Sí, que aquí que muchos de pronto lo tendrán, pero están en áreas de laboratorio, en áreas externas. Pero aquí, si yo tengo el tapaboca desechable, me va a tocar implementar y guantes. Entonces todo eso se me va a complicar un poquitico, pero ese es el ajuste que nos corresponde el día de hoy. Todo documentarlo, todo lo que vamos a hacer de nuevo hay que documentarlo porque la inspección o la entidad de inspección, vigilancia y control va a ir a eso. Claro, el INVIMA lo que le va a pedir a usted es documentos. Sí. El INVIMA no va a decir, hágame un recorrido con la cámara por la planta. No, páseme tal documento. Entonces hay que documentar todo lo que se está. Cuando hablamos de protocolo es hacer esos procedimientos que van a quedar establecidos e implementados para todas las operaciones. Claro, yo tengo que hacer un énfasis en las plagas. Ese control de plagas, o sea, no lo podemos olvidar, porque muchas veces, pero es que nos dijeron que los proveedores hay que restringir la entrada. Entonces hay que acordar con nuestro proveedor de control de plagas, si él nos da la capacitación y nosotros hacemos
esa verificación de plagas, o ese es uno de los proveedores que es indispensable. Perfecto. Ya nos toca. Sí. Otra cosita que teníamos como recomendación, hombre, ustedes tienen un aliado ahí fundamental y es las ARL. Ah, sí, es que todo lo de seguridad y salud en el trabajo ca- encaja con esto. casi que no tenemos dónde ubicarlo, ¿no? Y concientizar de manera integral a todo el equipo de trabajo sobre los riesgos y todos los nuevos controles que hay que implementar frente a esta pandemia. Yo creo que la parte de concientizar es fundamental ahí. Sí, sí, total. Esa capacitación que estemos dando, que sea muy, muy, muy concreta y si hagamos la integral. Me refiero a que la hagamos no solamente para que lo apliquen en la empresa, no, que lo apliquen en su vida, eso es para la vida. Eso es cuando están en la casa, cuando están en la calle, cómo debe ser el comportamiento cuando va en el transporte, cómo debe llegar a la casa y cómo debe abrazar al hijo cuando lo vaya a abrazar, que no es que llegue Sí, de todo una, eso, ¿no? esto ya es Todo una eso cotidianidad. ya se convirtió en nuestra rutina. Entonces, Perfecto. en la parte de capacitación sí que sea muy integral para toda esa cadena, ¿listo? Listo. Sí, excelente. Profesores, muy esclarecedor toda esa información que nos vienen brindando a lo largo de toda esta jornada. Sentimos que muchos de esos protocolos, y agradecemos mucho inclusive que los hayan vuelto tan cotidianos, algunos de ellos, porque sí, se nos olvida que precisamente quienes hacen parte de estas empresas son personas que tienen una vida antes y después de que abandonan también la empresa, y todo eso pues constituye periodos de riesgo tanto para contagio interno como para pasárselo al producto, como para el riesgo pues para las familias. Entonces, bien interesante ese enfoque que se les da. Yo procedo entonces a hacerles extensivas unas preguntas que nos han ido haciendo por medio del chat, entonces para que estemos ahí en disposición de respuesta. La primera la hace Anónimo, un anónimo que dice que cuál es el lineamiento puntual en donde se establece la tabla de desinfectantes. Profesores, ¿existe eso? ¿Algo así como un lineamiento donde se hable de una tabla de desinfectantes? ¿Cómo? Sí, ya lo voy a... ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que hay una confusión y es que las 6... Sí, te estamos escuchando. ¿Nos estás escuchando, José? Sí, los escucho. José, ¿nos escuchas? Sí, bueno. ¿Se está viendo la proyección que estoy haciendo o no? No se está proyectando en este momento. Bueno. Hay una tabla, dice tabla número 1 y hablan el glutaraldehído. Esa tabla la dio Ministerio de Salud. La dio el Ministerio de Salud. Lo que pasa es que observamos que esa tabla está como muy direccionada a toda la industria quirúrgica. Ajá. Sí, ¿cierto? todos los servicios de salud, a todos los servicios de salud. Y lo que hemos visto en la práctica es que los amonios cuaternarios de pronto podrían tener un efecto viricida alto, pero estos de quinta generación, pues, y ni alto, medio, lo catalogan como medio, pero de quinta generación. Los otros amonios cuaternarios realmente no tienen, tienen efecto bactericida, tienen efecto fungicida, pero viricida como tal, y como está contemplado en la tabla que emite el Ministerio de Salud, déjenme un segundito, de amonios cuaternarios, concentración del 0.4 al 1.6%, y nos dice nivel de desinfección viricida bajo. Esa tabla la presenta el Ministerio de Salud para esta contingencia. ¿Sí? Perfecto. También, José, para recordar a los empresarios que lo que estamos haciendo es un complemento. O sea, no podemos olvidar
que también hay que seguir el proceso de limpieza y desinfección Está instaurado para los demás agentes contaminantes como son las bacterias, los mohos y las levaduras. Sí, que no vamos a descuidar entonces todo lo que hemos venido haciendo, por eso lo decíamos en una de las diapositivas, por ir a pegarnos a controlar el virus. No. Por Recordemos supuesto. que nosotros tenemos que propender por la seguridad alimentaria. Mejor por la dicho, nanótica. es de refuerzo. Antes estamos atendiendo refuerzo. uno más. Muy bien. Sí, Exacto. Nos llegó un visitante más. Por eso decíamos que la industria alimentaria, de hecho, pues ya es amigable a estos protocolos, porque Sí. nosotros pues hemos venido trabajando en cierta forma con esto, pero para una ferretería eso es un mundo nuevo. A ellos sí les toca hacer ejemplos pues que doy ahí como tal. Excelente. Una siguiente pregunta sería, ¿qué estrategia se puede seguir para asegurar el correcto lavado de tapabocas de tela? Jaboncito como un berraco. Sí. Y tiempo de exposición. Bueno, también en la 666 le da el lineamiento de cómo usar la mascarilla, ¿sí? Cómo ponerse la mascarilla, cómo retirarse la mascarilla, ¿sí? Cuando se la retire, no cogerla de la parte frontal, sino de los resortes. Y guardarla en una bolsita, no es dejarla por ahí, no es depositarla en el bolso, sino llevarla a una bolsita. Okay. Y como ese va a ser lavable, entonces cuando llegue al sitio de lavado, sea que lo haga un tercero, o sea que lo haga en la casa, es abundante jabón, es un buen jabón con abundante espuma, perdón. ¿Sí? Y el tiempo de un minutito. Pues realmente cuando hablaba con funcionaria del INVIMA, me hablaba de unos 5 minutos de contacto del tapaboca con las burbujas de jabón. Sí, ese sería el lineamiento para este. Pero muy interesante eso, es que llevarlo en un contenedor, en una bolsa. Bolsa. Sí, que no lo vaya a depositar directamente o mezclarlo inclusive con los otros elementos, sino una bolsita para este solito. Perfecto. Ese sería el lineamiento, José. Otro comentario de un participante anónimo dice que si las auditorías van a ser virtuales y dicen que se deben tener al personal adecuado para estas respuestas, ellos van a dar las fechas para conectarse. Me imagino que son auditorías de entes de revisión sanitaria. ¿Saben ustedes algo al respecto? El INVIMA. Sí, la visita la va a hacer obviamente INVIMA y va a ser con programación. ¿Sí? A ellos les van a pagar programación para que estén disponibles para esta revisión, porque esta es una auditoría de revisión de los protocolos. Pero decimos que es bueno que haya persona encargada e idónea frente a esto, para cuando llegue la entidad de inspección, vigilancia y control, pues tenga esa comunicación fluida con él. Y se los van a avisar. No a uno a quemarropa y... Pero sí es programada, lo sí. que nos dieron a entender era que era programada. Perfecto, perfecto. Otra pregunta que hace Paula es, ¿qué sustancias recomiendan para la aspersión de ambientes? Para la de ambientes, el peracético. ¿Cuántas partes por millón? Peracético, 150 a 200 partes por millón. Perfecto, el peracético. Otra pregunta de un anónimo dice, ¿el amonio cuaternario no tiene una acción virucida completa? No, lo que les decíamos ahora, según lo que hemos leído en la literatura y nos hemos sentado con algunos proveedores de estos insumos, nos han dicho que de pronto el de quinta generación, cuarta y quinta generación. Pero los amonios cuaternarios convencionales tienen muy buen efecto bactericida frente a algunas bacterias, ¿cierto? Fungicida, pero viricida como tal no es que sea muy eficiente, no es que sea muy bueno. Si lo quiere utilizar, pues no le vamos a decir que no,
pero según la normativa que nos están presentando, es casi 10 veces más de la concentración que utilizamos rutinariamente en nuestra industria. Hay que reforzar esa concentración. Esa concentración a 10 veces más. Entonces ya hagan también la relación costo-beneficio, que hay veces omitimos al momento de escoger un desinfectante la relación costo-beneficio. Costo-beneficio, sí. O sea, valor versus concentración. Perfecto, perfecto. Nos llega otra pregunta de un anónimo que dice que si solamente el INVIMA va a ser la entidad que realizará las auditorías para verificación, o que si hay habilitada otra entidad que pueda hacerlas y que esté disponible para ello. No, pues el Instituto Nacional de Salud hasta el momento no ha manifestado otra directriz, que es el INVIMA. Aunque, como ellos trabajan tan de la mano de la Secretaría de Salud, ¿sí? Inclusive pues acá en el Oriente me di cuenta de una empresa, no del sector lácteo, que le visitó Secretaría de Salud a hacerle la visita, pero hacer visita de protocolos del ingreso, más no la visita global. No la global, sino la de ingreso. La de ingreso nomás, solamente de ingreso, qué protocolo tenía al ingreso del personal, pero no hizo revisión de todas las otras áreas como lo haría el INVIMA. Y como aquí compete también lo laboral, por eso decíamos que un aliado estratégico es la ARL. Entonces, hasta el momento sería INVIMA. Perfecto. Ustedes entenderán que hay participantes que entran a la conversación de pronto en momentos posteriores a haber comenzado y que se hayan perdido cositas un poquito. Me piden un refuerzo sobre el tema de tapabocas de tela para trabajo en la industria. Ustedes ahorita de pronto, ¿qué enfoque tuvieron acerca de eso cuando hablaron del tema de tapabocas? Pues nosotros no dijimos propiamente pues, de tela, no. Dijimos lavables, reutilizables. Exacto, hablamos de los dos tipos de tapabocas, el desechable y el reutilizable o el lavable. ¿Sí? Ese lavable pues puede ser de diferentes materiales. Uno de ellos es tela. Entonces ahí el manejo vuelvo y digo, la parte del lineamiento del uso es poner y quitar, lo da la resolución 666. Ahí tiene inclusive pues un derrotero, sí. Un numeral completo para esa parte, poner y quitar. Pero ya si es un tapabocas lavable, entonces el derrotero sí no le dice cómo hacer, entonces aquí le decimos, cuando se lo retire, llevarlo a una bolsa, a una bolsita plástica, guardarlo y hacerle todo el proceso de lavado como corresponde, que es agua con jabón, abundante espuma. Sí, y eso básicamente creería yo que es para la microempresa, empresas más pequeñas, familiempresas, porque es que perdón la expresión, el chicharrón ahí va a ser, se nos van a aumentar esos residuos peligrosos, los biológicos peligrosos. Entonces es como sopesar eso, mirar esa parte. Frente a eso era que hablábamos del tapabocas reutilizable. Excelente. Tenemos una pregunta inclusive que habla un poco de todo lo que tiene que ver con esos implementos que acompañan un sector como este también de los derivados lácteos, como lo es los aires acondicionados, que hablan de que en oficinas y en plantas de pronto hay sistemas de estos aires acondicionados que hacen que los aires recirculen. ¿Y qué sugerencias de pronto se pueden manejar para hacer de pronto dispersión a este tipo de instalaciones de forma tal que de pronto ese aire acondicionado no sea un enemigo? Sí, un factor de la salud de los empleados. Sí, es que vean, normalmente uno observa que esos aires acondicionados se le hace un mantenimiento, y sobre todo en oficinas, ese casi nunca se realiza. El mantenimiento son periodos muy extensos. ¿Sí? Entonces, la sugerencia es, como tenemos es que hacer un proceso de limpieza, ¿cierto? De remoción de materia orgánica y todo eso, donde se puede adherir muy bien el virus. Entonces, es intensificar esas operaciones, intensificar la periodicidad o la frecuencia de mantenimiento y lavado de los difusores, de los filtros, cambio de los filtros, o sea, aumentar la frecuencia de eso.
Esa es la recomendación al tema de esos difusores. Algo que se les pueda de pronto aplicar para que mitigue esa condición de vector. No, ya hablábamos de la aspersión ambiente como tal. Y que sería por nebulización, porque es que esa es otra también. Que sea con un equipo que sea de micropartícula, pues, un nebulizador. Que quede suspendido en el ambiente por un tiempo determinado para que pueda ejercer ese efecto viricida. Haga el efecto de barrido y elimine el virus. Pero a nivel del equipo, que tenga yo algo que adicionar al equipo, pues no. No, es limpieza. Yo no conozco hasta el momento, es limpieza, mantenimiento. Ok, nos hacen volver un poquitico al tema del INVIMA y nos preguntan que, bueno, si bien ellos hacen unas visitas y para eso pues se tienen unos calendarios y ellos hacen unos llamados, unas convocatorias, me dicen, esta sería la única fuente de verificación y del cumplimiento, o ellos o es necesario presentarse, anticiparse a esa visita o a esa llamada que puedan hacer y presentar desde ya las fuentes, pues los documentos que certifiquen y nuestras buenas prácticas de manipulación y de todo este trabajo de prevención de infección de COVID. Nosotros debemos de pronto de acudir a ellos o qué debemos de esperar, a que se nos cite. Bueno, ya ellos, los funcionarios están repartidos con un número de empresas, están mandando los correos y solicitando información anticipada para ellos tenerla ya y luego llaman a la empresa para hacer la visita virtual. Entonces ya ellos lo están haciendo, esperar el llamado para que ellos manden los protocolos. No anticiparse porque hay funcionarios que ya tienen claro a qué empresas van a... A ellos ya les asignaron a las empresas. Ya tienen asignación de empresas. Entonces espere el llamado del funcionario para que le mande los protocolos. Lo que sí hay es que tener ya esos protocolos. Téngalos listos, porque ya usted hoy debe estar trabajando bajo esos protocolos. Por supuesto. Queda con una gran deuda, porque es una de las preguntas muy recurrentes acá, la necesidad de haber visto ese formato del Estado para temas de salud, que no hemos podido, por temas técnicos. Si quieren, hacemos ahí un intento, nuevamente ver si es posible de pronto proyectarlos, que es muy recurrente realmente la necesidad de ello, o de que se les comparta al final de esta tertulia el link o el documento donde ellos puedan verlos. Creo que ahí lo vamos a lograr. Bueno, sí, lo podemos. Es que lo abro por el hipervínculo y no me da, no sé si ahí les está dando. Danos un momento que creo que va a ser posible, que ya se me está proyectando aquí en la pantalla de productor. Vamos a cerrarlo todo y vamos a abrirlo más bien. Se está gelando. Me parece como que hubieran dejado de compartir, de proyectar el cuadro. Eso, ahí vuelve nuevamente a ingresar. Ahí salió ya, ¿o no, José? Déjame un minuto que... Yo sí lo veo. ¿La están viendo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Es algo muy básico, inclusive pues aquí ustedes pueden anexar más cosas. Nosotros lo hicimos aquí como a medida de un derrotero básico. Esto debe ser un control diario. Control diario y a cada trabajador. Y a cada empleado, a cada operario. Pues el chequeo de la temperatura corporal y algunas sintomatologías clásicas de este virus. Si hay presencia o no de tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, la anormia, que es la pérdida del olfato. Y las dos últimas, ha estado en contacto con algún afectado por COVID, ha tenido contacto con alguna persona que está en cuarentena, pero inclusive podríamos anexar ahí más cositas. Eso es como un modelo de ejemplo. Inclusive vuelvo a la norma, la resolución 666 le da, o sea, cuando usted empieza a leerla, le da unos parámetros que debe evaluar en todo el proceso de ingreso. Le recordamos a
Sí, se alcanzó a visualizar y les recordamos que esto todo queda dentro de la grabación de esta tertulia, así que quien quisiera de pronto apoyarse en esa imagen para hacerlo dentro de sus empresas, puede tomar el pantallazo desde allí, ingresando nuevamente a esta tertulia que queda en nuestra biblioteca. Nos siguen haciendo preguntas sobre lo de la visita del INVIMA. Yo creería pues que esas se podrían homologar. Sí, porque de pronto aquí me vuelven a decir que si ya tuvieron visita este año, esas serían las únicas visitas de verificación o si de pronto vendría otra. Yo creo que podría dar ahí un poco de contexto. Si ya alguien tuvo visita entre enero y febrero, que no estábamos en época de contingencia, ahora deben de estar pendientes de una nueva visita. No. Visita protocolo COVID. Aquí está enmarcada para el INVIMA, visita protocolo COVID, industrias de alimentos. Industrias de alimentos. Okay. ¿Qué significa eso? Que ellos van a revisar simplemente cómo fueron implementados y están cumpliendo los protocolos para evitar un riesgo de contagio a partir de ese proceso. Esta visita no da concepto sanitario. Esa no da concepto sanitario. Que es diferente a la que le están preguntando si ya le hicieron visita de concepto sanitario. No, esta visita... Esta es de protocolo COVID, enmarcado COVID en la resolución 666, numeral 5.1, que es lo que habla fábricas de alimentos. Exacto, no más para eso. Y en virtud de eso, entonces se conecta con otra pregunta que también nos hacen aquí hace un minuto y es, ya que ustedes dicen que de pronto no vincula con la visita sanitaria propiamente de verificación, me dicen, tengo los análisis microbiológicos congelados con el laboratorio externo. ¿Eso cómo lo podría sustentar, si ustedes de pronto saben, pues precisamente en medio de esta cuarentena? Yo creería que en este momento los funcionarios del INVIMA, no siendo nosotros funcionarios del INVIMA, yo creo que ellos están direccionados a trabajar sobre los lineamientos de esa resolución 666. Sí, pues creo que lo que nos dio a entender la funcionaria del INVIMA es, estamos revisando cómo documentaron los protocolos y cómo están verificando y controlando los protocolos. O sea, no nos hablamos nunca pues de vamos a hacer visita de INVIMA, porque inclusive solamente están haciendo visita de concepto sanitario para aquellas empresas que lo soliciten o que haya una demanda frente a ellos y sea de riesgo. De resto está como paralizado todo. O sea, hoy estamos en condición COVID-19. Estamos en emergencia sanitaria. Eso es. Sí, completamente de acuerdo. Profesor Oscar, profesor Sergio, esas eran las últimas preguntas. Les agradecemos mucho por haber participado tan activos, de manera tan esclarecedora de tantos temas en esta tertulia clúster de derivados lácteos, que a propósito es la primera tertulia de este año. Normalmente se tienen 2 tertulias de este tipo a lo largo del año y siempre son de temas así de pertinentes para la realidad de los sectores económicos de antioqueños, en este caso derivados lácteos. Queremos agradecerles nuevamente, todo ha sido pues de mucha ayuda, y a todos los participantes que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión, también agradecer por haberle mostrado pues tanto interés, las preguntas todas de tanta pertinencia, y se invita a que si quieren nuevamente repetir por cualquier razón alguno de los contenidos que se han brindado en este momento, lo hagan desde la biblioteca que se habilita desde la página de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, donde encontrarán este y muchos otros temas más que seguramente podrán ser de mucha ayuda para todo este momento de crisis y de situación de tanta incertidumbre que se está viviendo a nivel empresarial. Profesor Oscar, profesor Sergio, ¿una última palabra que quieran brindar? Sí, no, José, pues en nombre de Sergio y la mía, pues agradecerles a ustedes, a Cámara de Comercio, a la iniciativa del Clúster Lácteo por la invitación. Esto básicamente pues refuerza el compromiso que tenemos nosotros como universidad con la sociedad. Estos espacios son muy enriquecedores. Lástima que no se haya podido dar presencial como lo hicimos el año pasado, porque sé que muchos de los participantes tienen un arduo conocimiento frente a esto y hubiera sido más enriquecedor.
pero en otra ocasión de pronto Se nos da podría la oportunidad de ser. compartir el espacio. Nuevamente, las puertas de la universidad, del Departamento de Alimentos están abiertas para ustedes, señores empresarios, para ustedes, consumidores. Muchas gracias, Sergio. Sí, no, igual comparto lo mismo, es nuestro compromiso social y lo hacemos de todo corazón con ese pequeño conocimiento que tenemos el día de hoy frente a esta situación y siempre disponibles para aportarle a la sociedad. Excelente, excelente, gracias a ustedes. Y bueno, esperamos contar con la presencia de ustedes, empresarios, en próximas agendas que estemos desarrollando desde este clúster o desde las diferentes actividades que propone la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un resto de feliz día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.